¿verdad? La Pascua, ¿verdad? Dice aquí que ese era el primer día de la celebración de los panes sin levadura. Y todo esto comenzó muchos años antes. Yo puedo irme hasta Jacob, hasta Israel, con sus 12 hijos y cómo vendieron a su hermano José y lo vendieron a Egipto. Y él fue e interpretó los sueños del faraón y lo puso en segundo mando de él. Y cuando vinieron los hijos de Israel, los recibieron y les tenían una propiedad. Estaba leyendo que José le dice al faraón, aunque sea esa tierra que nadie usa ya. Y el faraón no, dice, la mejor tierra para tus parientes. Y los llevó a una tierra donde estaban bien, ahí tenían su ganado, tenían sus ovejas y vivieron ahí. Los israelitas tuvieron 430 años en Egipto. Pero el problema fue que cuando murió ese faraón y murió José, comenzaron a venir nuevos reyes, nuevos faraones y no se acordaban ya de las promesas, de nada de eso. Y comenzaron a sentir que los israelitas estaban creciendo demasiado. Eran muchos, sus mujeres fuertes y sus hombres muy fuertes, les tuvieron miedo y los pusieron bajo esclavitud, de servidumbre. Y comenzaron a abusar de ellos. Hubo ciudades completas edificadas en Egipto por los israelitas que los usaban como esclavos. Y dice la Escritura que Jehová escuchó el clamor de ellos. ¿Se imaginan? Porque ya en este momento estaban matando los niños. Ya no querían que hubiera más israelitas, más judíos, y los estaban matando. Y usted se acuerda de la historia de Moisés, que su mamá lo puso en un canasto y lo puso en el río, la hija de Faraón lo rescató. Entonces, cuando todo esto pasa, se va Moisés porque mató a un egipto y huye de Egipto. Y allá estuvo con su suegro y ahí estuvo haciendo muchas cosas. Y algo curioso que va pasando Moisés y ve una zarza, es un tipo de arbusto así, que se estaba quemando, pero no se consumía. Y él fue a ver qué estaba pasando. Y cuando llegó cerca, el monte se llamaba Horeb, ¿verdad? El monte Horeb, llegó. Y cuando se acercó, le dice Moisés, Moisés, no pises aquí porque el lugar que pisas santo es. Y de ahí le habló y le dijo, tienes que ir a Egipto a sacar a mi gente. ¿Se imaginan Moisés? Él en verdad no quería, pero el Señor le dijo, tienes que ir. Y ahí va Moisés, se llevó a su hermano Aarón y van con el faraón y comienzan a decirle que tienes que soltar el pueblo de Dios. Y el faraón le dice, estás mal, no voy a soltarlo. Entonces vino una plaga y vino otra plaga y entre más venía estas señales de Dios, más endurecía el corazón de faraón. Hasta que llegó el momento, hermanos, donde ya Dios le dice a Moisés, manda al pueblo que sacrifiquen un cordero sin mancha, un cordero sin mancha, dependiendo del tamaño de la familia. Si era una familia grande, pues era mucha comida que tenían que preparar. Si era una familia chica, pues invitaban al vecino y entre dos, porque no quería Dios que quedara carne. Y no la quería cocida, la quería asada. Y yo estaba preguntando por qué, y no sé por qué. Pero así dijo Jehová, que sea asada. Y lo que sobre lo queman, que no quede nada. Entonces, pero la sangre de este cordero que ustedes van a sacrificar sin mancha, van a tomar la sangre y la van a poner en todo el marco de la puerta donde van a estar ustedes. Y entonces comienzan los israelitas a obedecer a Dios y comenzaron a marcar sus casas con sangre. Y dice la Escritura que en la noche pasó el ángel del Jehová y donde estaba la sangre lo pasaba por alto. Y donde no había sangre, el primogénito de todas las personas que habían nacido, el primogénito moría, de personas y de animales.
Todos murieron, menos los hijos de Israel. Entonces, Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dicen, ¿saben qué? Salgan de aquí. Vayan a adorar a su Dios donde sea, no, ya no queremos nada con ustedes, ¿verdad? Y entonces ahí es donde cuando iban saliendo, llevaban masa, pero no estaba con levadura, era sin levadura, pero así se fueron y el Señor le dio gracia a los israelitas para que pidieran a los de Egipto ropa, joyas, oro, plata, todo, y de aquellos les daban por tal de que se fueran. Ahí está, y salió dice la escritura que 600 varones, 600,000 hombres, sin contar los niños y mujeres, salieron. Se estima que fueron más de 2-3 millones de personas que salieron. Y entonces ellos salieron. Y mis hermanos, este acto de haber matado al cordero y ser salvos por la sangre fue la primera Pascua. En inglés tiene un sentido diferente Pascua. En inglés es Passover. Es lo que celebran los judíos cada año. 7 días. Comen pan sin levadura. Passover quiere decir pasar por encima. Y esto es lo que pasó. Que el día que Jehová dijo que iba a morir todo el primogénito, donde estaba la sangre del cordero sin mancha, por ahí pasó por arriba la muerte y no tocó a nadie. Entonces, para nosotros comienza a cambiar todo con Jesucristo. Dijo Jesús así, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo antes que yo padezca. Cuánto he deseado celebrar con ustedes este gran acto donde nos salvó Jehová Dios de la esclavitud y nos puso en libertad. Cómo he querido antes que yo padezca. Porque Jesús sabía el sufrimiento por el que iba a pasar. Unos dicen, mataron a Jesús. Y yo digo, no, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida por nosotros, que es muy diferente. En el Antiguo Testamento se celebraba la libertad de los judíos de la esclavitud, del yugo de servidumbre que tenían por causa de Egipto. Y nosotros celebramos esta Pascua, esta cena del Señor, porque Dios nos ha dado la libertad en su Hijo Jesús, a través de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra celebración. Por lo tanto, Cristo vino a cumplir la ley, no a quitarla, a cumplirla, y ahora pone este nuevo pacto en nosotros que vamos a estar viendo esta mañana. Amén. Cuando yo me pongo a acordar de los sacrificios que hizo Cristo, una vez mi esposo y yo nos tocó pasar por la vía dolorosa donde pasó Jesucristo, ¿no? Y me pongo a pensar que un viernes Judas lo entregó y lo llevaron ahí con el sumo sacerdote y los otros, y ahí haciéndole preguntas y todo, y comenzaron a golpear a nuestro Señor Jesucristo. Le comenzaron a golpear. Hubo un caso que nos habla la Biblia que le taparon la cara y le pegaban, le decían, a ver, adivina quién te está pegando. Lo escupieron, lo maltrataron. La vía dolorosa, ¿verdad? Y sin embargo, Cristo sabía que iba a pasar por todo esto. Entonces, Él dio su vida por usted y por mí. En Getsemaní, dice la Escritura que estaba hincado hablando con su Padre Dios y que le dice, Señor, si esta copa puede pasar de mí, si este sacrificio que estoy haciendo puede pasar de mí. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que el sudor era tanto lo que estaba pasando Jesús que caía al piso como gotas de sangre. Ese era el sacrificio que nosotros vemos en Jesús, que Él sabía por lo que iba a pasar, pero nos amó tanto, y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Y saben que
Entonces, nuestra celebración tiene varios puntos importantes. Uno de ellos es que cuando participamos de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Saben que la victoria de la muerte de Cristo se reveló cuando Él resucitó de los muertos al tercer día? Esa fue la victoria. Ahí es donde venció la muerte, donde acabó con el pecado, y ahí es donde tenemos usted y yo la promesa de la vida eterna. Entonces, cuando hacemos esto, estamos anunciando no solamente su muerte, sino su venida. Como hijos y hijas de Dios, nosotros sabemos que va a venir Cristo por su iglesia. Este mundo va de peor en peor y yo creo que le queda poco tiempo. Y yo no soy de esos que le dice septiembre 18 va a acabarse el mundo, pero sí les digo que no le queda mucho tiempo. 1 año, 10 años, 100 años, yo no sé, pero todo lo que está pasando, ¿qué más va a aguantar este mundo? ¿O qué más va a aguantar Dios de ver el pecado en este mundo? Sodoma y Gomorra, dijo el Señor, su maldad ha subido hasta mí. Él se dio cuenta qué horrible y acabó con todo. El tiempo de Noé, ya dijo el Señor, este mundo se ha corrompido y terminó con todo. ¿Saben que el arco iris que nos robaron estos malvados era el pacto de Dios con nosotros de que nunca más nos iba a acabar en agua? Pero lo que viene es peor, es fuego. Dice que todos los elementos de este mundo serán fundidos con la lumbre. Y en eso es lo que nosotros vivimos. Pero nosotros tenemos una esperanza y tenemos un mensaje que dar. En Romanos 5:8 se encuentra este mensaje. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje. Miren, no importa cómo andes, pero si buscas de Dios, la sangre de Cristo te lavará de todo pecado. Esta es promesa de Dios. Este es mensaje que nosotros tenemos que dar a un mundo sin esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza viva, ¿verdad? Cada mes, cada semana les digo yo no quiero morir. Tengo un montón de nietos y bisnietos que quiero ver crecer y que gradúen, pero la diferencia es de que si Dios me llama hoy, estoy en paz, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que mi Redentor es poderoso para guardar esto para el día que Él venga por nosotros. Esa es mi esperanza, una esperanza viva. Entonces tengo paz, gloria a Dios. ¿Hay gozo en mi ser? Sí, hay gozo en mi ser. En medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de situaciones difíciles, tengo una esperanza de que Dios me va a sacar adelante. Y quizás no entendamos el cómo, el por qué, pero tenga por seguro que es para su bien. Y así es, ¿verdad? Entonces, siendo pecadores, murió por nosotros. Ahora Pablo viene y nos enseña sobre la cena del Señor. Y comienza diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no inventó esto. Él recibió de Dios este mensaje de lo que es celebrar la cena del Señor y su significado, ¿verdad? Entonces, cuando porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fijémonos que no dice porque hay grupos que creen que cuando bendicen el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero la Escritura no dice, este es mi cuerpo. Dice, esto que están celebrando es mi cuerpo que por vosotros fue partido. En Isaías, el profeta Isaías 53, 4 y 5, habla de este gran sacrificio que nosotros estamos recordando hoy. Dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí viene una parte bien importante. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra fe
fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este es el Dios de la Biblia, que sabía que iba a tener que pasar esto porque Dios ya lo había profetizado cientos de años antes de que sobre él iba a ir nuestro castigo. ¿No se acuerdan que en Semana Santa estamos viendo que hay una palabra que dijo Jesús en la cruz cuando dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y ahí es donde el pecado del mundo cayó sobre Jesús y se puso oscuro el día y el Padre ya no pudo aguantar, ¿verdad? De estar viendo a su Hijo con el pecado mío, el pecado de usted, el pecado de este mundo. Eso es lo que cayó sobre nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Por mi rebelión, por mi pecado, todo eso, el castigo que yo merecía, estar en la cruz por mi maldad, Cristo tomó mi lugar. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos da esa oportunidad de rendir nuestras vidas viendo toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Y cuando dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y tomó el pan, lo quebró y lo repartió, y luego tomó el vino después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No dijo, esta es mi sangre. Esto representa un nuevo pacto en mi sangre. Y yo fui a buscar ese pacto y lo encontré. Gracias a Dios, ¿verdad? Y dice así, en Jeremías 31:33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No hay excusa alguna de no caminar en los caminos de Dios, porque Él dice, la voy a escribir en su corazón, en su mente, y la voy a escribir en su corazón. ¿Y saben qué? Nadie me tiene que decir a mí cuando yo peco, porque si yo hago algo mal, mi conciencia viene y me golpea. Así le llamamos nosotros conciencia, pero es la verdad de Dios dentro de mí que me está acusando porque voy mal. A usted nadie le tiene que decir que está mal en ninguna cosa, pero si usted le falla a Dios, usted sabe que le falló a Dios. Ahora dijo uno, sí, pero esas cosas las dijo en el Antiguo Testamento a los judíos, ese no es para nosotros. Pues yo tengo noticias para ustedes. Efesios 2, ahí nos dice Dios algo muy importante. Y dice así, mire, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Antes no teníamos esta bendición. ¿Por qué? Porque no teníamos ni esperanza y sin Dios en el mundo. Pero lo que sigue, fíjense, pero ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, ya Cristo vino, ¿verdad? Dice, pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabas alejados, habéis sido cercados por la sangre de Jesús, ¿verdad? O de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De los dos pueblos, de los judíos, de los gentiles, en otra versión dice de los griegos y de los judíos, pero de los dos, de todos, dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Todas las promesas de la Biblia que Dios dio a Israel nos las dio a nosotros. Nosotros somos por adopción el pueblo de Dios. Entonces, todo esto que estamos leyendo, hermanos, aplica a mi vida, aplica a su vida. Y no podemos distinguir lo que le prometió a Israel y lo que nos prometió a nosotros, porque somos un solo pueblo por la sangre derramada de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo
nos enseña de cómo tomar la Santa Cena. Y nos dice, esto no lo van a ver allá arriba, pero nos dice así en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, nos está hablando Pablo cómo tomar la cena. Y nos dice de manera que si alguien lo toma indignamente, ¿verdad?, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y qué quiere decir esto indignamente? ¿Cómo es indignamente? Bueno, si yo me presento a tomar la cena del Señor sin primero examinarme a mí mismo, sin primero hacer conciencia de cómo va mi vida, si voy caminando conforme a la voluntad de Dios o ando en pecado o ando en maldad, yo tengo que entender. Ahora, si yo ando mal, ¿qué pasa? Bueno, hoy es el día que puede usted orar y pedirle perdón a Dios y enderezar su vida. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Entonces, y nos manda el Señor diciendo así, Efesios 4:31, fíjese, nos manda diciendo, quítese de vosotros, ¿ok? ¿Quieres tomar la Santa Cena? Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia, toda malicia, todo esto quítese de ustedes. ¿Quieres venir a la mesa? ¿Estás pasando por algo de esto? ¿Hay amargura en tu corazón, enojo, ira, verdad? Todo esto, quítalo. ¿Y sabes qué? Pero no dejes vacío tu corazón. Dice así, dice, antes, sed benignos. O sea, sean buenos unos con otros, ¿verdad? Sean misericordiosos, perdonaos los unos a los otros. ¿Se fijan? No tienes que cargar con amargura. Si alguien tiene contra ti algo o tú contra alguien, quizás hoy es de decir, Señor, esto que siento por mi hermano, mi hermana, mi amigo, quítalo de mí. No quiero sentir rencor, este coraje que cada vez que lo veo me da, quítalo de mí. Tenemos que hacer este tipo de reflexión para poder venir a la mesa del Señor dignamente y no con tanto pecado y tanta maldad. El Colosenses 3:5 nos insiste en que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y nos dice así, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Verdad? Dice, quítense eso también de ustedes. Y ahí viene lo más importante, lo que sigue. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si no hay un cambio, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando somos conscientes de cómo estamos viviendo, tenemos que acercarnos al trono de la gracia y pedir perdón. Tenemos que acercarnos a Dios y pedir que su Santo Espíritu nos enderece nuestra vida, que queremos vivir vidas santas delante de Él. Y eso es algo que solamente usted puede hacer. Qué bueno que yo no conozco su corazón y usted no conoce el mío, pero Dios sí nos conoce. Él sí sabe por lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar la cena un ratito, voy a apurarme. Antes de ser juzgados, dice así, miren, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Si nos examinamos a nosotros, si yo le digo, Señor, estas malas palabras que digo, yo sé que te ofende porque tu palabra dice, de toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres tendrá que dar cuenta a Dios. Señor, perdóname, no quiero volver, ayúdame, ¿verdad? No voy a ser juzgado porque el Señor dice, yo te perdono, pero arréglate.
Y así todo, el que anda en los vicios, el que le gusta la mentira, el que le gusta lo ajeno, los avaros, todo eso, confesémoslos a Dios para venir en una forma limpia ante nuestro Señor. Dice en Romanos 6, 1 y 2, porque dice que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero aborrece el pecado. Hay gente entre nosotros que creen que porque son salvos ya pueden pecar. No, una vez salvo, siempre salvo. Pues aténgase, a ver cómo les va. Porque dice así la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguimos pecando porque Dios ama al pecador? ¿Para que Él me tenga compasión? ¿Para que su gracia venga sobre mí? Y el Señor dice así, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Son mis hermanos, el pecado que quede a un lado. ¿Vamos a fallarle a Dios? Somos humanos, traemos este cuerpo, pero en el momento que nos damos cuenta que le fallamos, es el tiempo de pedir perdón. Yo creo que hay 3 momentos de pedir perdón a Dios. Inmediatamente cuando uno se da cuenta que le falló a Dios. La segunda, antes que vaya a dormir, antes que se ponga el sol, usted hable con Dios, Señor, hoy hice esto. Hay momentos cuando le digo yo, Señor, yo sé que te fallo, quizás no me acuerdo, pero en lo que te he fallado, perdóname. Porque a veces no se acuerda uno de todo. Pero la tercera, mis hermanos, es cuando venimos a la mesa del Señor. Esta es la oportunidad de venir y hablar con nuestro Dios. ¿Hay rencor en su corazón? ¿Hay odio? ¿Hay pecados no confesados? ¿Hay algo que tiene que ponerle a los pies de la cruz? Este es el momento de hacerlo.